Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y como lo he anticipado ya está conmigo Ileana Rogel, directora ejecutiva del CONAMIPE, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es mesa de negociación entre el gobierno y el Partido Arena en el área de empleo y crecimiento económico. Directora, bienvenida. Gracias, muy amable. Un honor para mí estar de nuevo en el canal. Gracias, Ileana, por tomar esta invitación y acompañarnos esta mediodía. Rápidamente les ofrezco un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos junto a Ileana Rogel, directora ejecutiva del CONAMIPE. Desde hace una semana, el Gobierno de la República y el Partido Arena mantienen un proceso de negociación de asuntos fiscales y económicos a través de mesas técnicas en las cuales las partes han formulado algunas propuestas y en función de ello establecer acuerdos que permitan trasladarse en medidas directas que ejecutará el Gobierno o, si fuera el caso, la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa. A mediados de la semana pasada, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, en conferencia de prensa, declaró que han definido temas de trabajo, por lo menos 12 temáticas, en los cuales, según Ortiz, hay condiciones para obtener acuerdos, como facilitar trámites para las inversiones y el comercio, así como propiciar las actividades del sector de la construcción para elevar su participación en la economía. En una entrevista matutina del pasado 21 de octubre, el presidente del COENA, Mauricio Interiano, señaló la existencia de 4 mesas de carácter técnico y de negociación con el gobierno. 1, crecimiento económico; otra mesa de asuntos fiscales; una tercera, una mesa que ve asuntos relacionados al café; y una cuarta sobre el tema de las pensiones. Interiano insistió en que el partido de oposición ha formulado propuestas concretas y destacó la posibilidad de apoyar con los votos de la bancada de Arena para los fondos que requiere el Estado, pero por tramos de $400 millones para cerrar el año 2016 y no totalmente los $1.200 millones que el gobierno necesita, porque según lo ha dicho Interiano y otros diputados del Partido Arena, no brindarán un cheque en blanco. Para conocer el proceso de negociación entre el gobierno y el Partido Arena en la mesa de crecimiento económico, entonces nos acompaña Ileana Rogel, directora ejecutiva de CONAMIPE. Quiero agradecer, Ileana, porque esté con nosotros e iniciamos la entrevista con eso. Entiendo que la mesa en la que usted participa ya lleva 2 reuniones de trabajo hasta el momento. Ileana, ¿cuáles son los temas en los cuales hay avances? Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que esta mesa tiene un rol sumamente estratégico en la coyuntura en la que vive el país, pero esta mesa también está obligada a imaginarse un poco más allá de esta coyuntura. Y quiero destacar primeramente que realmente el tema fiscal y el tema económico, desde mi perspectiva, es 2 caras de una misma moneda. O sea, si no activamos el aparato productivo, el tejido empresarial de nuestro país con fuerza, con dinamismo, difícilmente va a haber mayor recaudación y mayor posibilidades de resolver tema fiscal. Entonces, lo coloco en estos términos porque realmente el tema fiscal solo es el reflejo de una situación muy particular donde el país se endeuda, ¿verdad?, con mucha fuerza ante la ausencia de recaudación de impuestos, ante el fenómeno de la evasión, de la elusión, y que por el otro lado no se han tomado drásticamente todas las medidas que haga factible que el tejido productivo, ¿verdad?, esté empoderado, mejor capacitado, listo para enfrentar los retos de un mercado económico más exigente. En ese contexto, tal cual lo ha expresado nuestro vicepresidente, que es el que lidera esta mesa económica, hemos hecho 2 reuniones donde hemos inventariado temas que a nuestro juicio podrían empezar a dar señales de esta búsqueda de acuerdos conjuntos que haga factible dinamizar aquellos sectores productivos, como por ejemplo estos 12 temas de los que hemos hablado tienen que ver con tramitología. Sí. ¿Cómo es posible, digamos, ponernos de acuerdo en revisión de marcos jurídicos, de procedimientos, de instrumentos que no le facilitan a los inversionistas, a los empresarios de todos los tamaños, ¿verdad? Desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa, cómo hacerle la vida más fácil en términos de simplificación de trámites. Pero también hemos hablado de cómo activar 2 sectores sumamente estratégicos. Uno, el sector de la construcción, sí, que datos que nos dan el Banco Central de Reserva nos indican que activando la rama de la construcción se logran realmente dinamizar a subsectores vinculados al tema de construcción. Entonces, en ese marco hemos planteado que este puede ser un sector priorizado para empoderarlo y darle mejor dinamismo, así como el sector turismo, que son como, ahí llevo ya 3 temas, ¿verdad? El tema de trámites, que es genérico, el tema de 2 sectores claves, como es el sector de la construcción y del turismo, que
son sectores que pueden rápidamente generar oportunidades de empleo digno. Quiero destacar que en la mesa, ¿verdad?, hemos hablado realmente de que la apuesta principal es cómo generar empleos, fuentes de empleo, oportunidades para las personas en los distintos territorios del país. Y a eso se suma, por ejemplo, el tema de abordar los asocios público-privados. Hemos hecho ya también un primer inventario de posibles asocios público-privados, muchos de ellos ya bastante encaminados, ¿verdad? Y otros que debemos de evaluarlo. Y en ese contexto, pues, se suma también el tema de energía. Hemos quedado de que a lo mejor en algún momento se le expone a los representantes de Arena cómo es que ha avanzado la modificación en la matriz energética, considerando que la energía es un bien transversal, o sea, la ocupamos todos, pero el sector productivo, ¿verdad?, requiere de cierta particularidad para hacer el uso de energía en el país. Entonces, dentro de estos temas, ¿verdad?, ha habido bastante acercamiento, mucho interés de parte de Arena, y al mismo tiempo hemos hablado de tener de manera paralela, digamos, a los temas abordados, un análisis que nos permita, pues, imaginarnos el reto que tenemos. O sea, yo digo que esta mesa juega un rol sumamente importante porque el tema económico es de todos los tiempos, o sea, no es una coyuntura en particular. Entonces, aquí se suma, por ejemplo, temáticas vinculadas a la posibilidad de horarios laborales flexibles, digamos, horarios laborales que hagan factible ocupar más mano de obra. A cambio de eso, pues las empresas tendrían que comprometerse, ¿verdad?, a ciertos acuerdos que nos permita realmente una apuesta de ganar-ganar por activar la economía del país. Hay un aspecto, directora, que quiero poner en la discusión, es parte de los temas de negociación, algo que mencionaba el ministro de Economía, Tarsi Salomón, hace unos días en una entrevista matutina, el tener una inversión millonaria en la planta potabilizadora de Las Pavas para efectos de desarrollar otras actividades que tienen algunas empresas de la construcción que tienen interés. ¿Es este un punto de agenda, un punto de negociación en esta mesa, directora? Sí, de hecho el tema de activar al sector construcción está vinculado con el acceso al agua potable. O sea, si queremos realmente que avance, digamos, este sector, vinculados están esos temas transversales como es el tema del agua y el tema energético. Sí. Y por supuesto, aquí está sobre la mesa un proyecto muy particular que es el tema de Las Pavas, ¿verdad? Como un punto medular que va a ser necesario abordarlo desde el primer órgano de Estado, porque hay necesidad de que por ahí pase, ¿verdad?, rápidamente la aprobación de este fondo para dinamizar lo de la planta de Las Pavas. Esto está sumamente vinculado. Y además yo quisiera destacar que realmente hay un buen ánimo en la mesa. Para nosotros va a ser clave, digamos, abordar estos temas sectoriales y temas transversales, ¿verdad? Como este del agua, de la energía. También hemos conversado de otro sector clave que tiene que ver con la industria de la textil y confección, que hoy por hoy la industria textil y confección son los mayores generadores de exportación y también dinamizadores de fuentes de empleo, pero se requiere de un abordaje mucho más estratégico y tener una visión de mediano plazo que permita darle sostenibilidad a todo esto que hemos dinamizado sobre el sector textil y confección, y en particular se ha hablado del clúster sintético que existe en el país. Entonces, son los temas que están sobre la mesa. Realmente todos estamos con la buena intención de darle buenas señales a los sectores de que esta mesa pues va a dar resultados, ¿verdad? Y nos va a permitir realmente ir solventando estas diferencias que a veces son más, yo diría, publicitarias que de fondo. Creo que nadie puede estar en contra de activar la economía del país. Creo que nadie puede estar en contra de ir al encuentro de las micro y pequeñas empresas que representan el 99.5% del parque empresarial. Y de hecho, uno de mis
planteamientos que he hecho es que no solamente veamos a la gran empresa como el motor que dinamiza. Las micro y pequeñas empresas mueven la economía todos los días y se enfrentan igual a dificultades de costo de energía, de acceso al agua, de trámites empresariales, ¿verdad? Estamos a punto de cerrar el primer bloque de entrevista, directora, pero quiero lanzar una pregunta que podríamos tener su intervención inicial en este momento, luego tras la pausa podemos ampliarla si usted así lo considera, es el tema del salario mínimo. Claro, los empresarios piden mejores condiciones para que se pueda invertir, para que se pueda potenciar ciertos rubros, pero por otro lado es parte dentro de esta mesa de negociación hablar del salario mínimo, una discusión que ha estado por momentos estancada, otros momentos se ha activado, pero este puede ser parte o un tema que se puede incorporar en la mesa como una contrapartida y tener mejores condiciones, así como se habla de horarios flexibles y posibilidades para el trabajo y la inversión, pero ¿dónde queda en este caso el interés de los trabajadores que quieren tener unas mejores condiciones salariales? Correcto, bueno. Este tema hoy por hoy no está en el inventario de los que hemos acordado, dado de que pues, el Ministerio, la ministra de Trabajo ha estado liderando esta temática. Tampoco debemos de descartarlo. Yo creo que en algún momento va a ser necesario porque justamente, digamos, si nosotros hablamos de activar la economía, el sector trabajador es un motor clave, ¿verdad? Las fábricas no se mueven solas, las máquinas no se mueven solas, entonces hay que pensar realmente cuando hablamos de la generación de empleo digno, tiene que ver con ingresos suficientes para las personas que trabajan y que mueven las empresas y cada uno de los rubros económicos del país. No está inventariado, repito, pero pues seguramente que en algún momento, dado que es un tema sumamente vinculado a la generación de empleo, es muy probable que el vicepresidente quiera que se aborde y a lo mejor los representantes de Arena también. Yo sí quiero destacar que hay un tema que está planteado en la mesa y es que tiene que ver con educación. ¿Y por qué el tema en la mesa económica hablar de educación? Bueno, hemos hablado que va a ser muy importante que si queremos activar la economía del país, pensemos en la capacitación técnica vocacional de nuestros jóvenes, de tal manera que la educación responda a la dinámica económica que estamos queriendo estimular. Se hacía referencia, bueno, aquí siguen saliendo miles de abogados, miles de profesionales en psicología, en sociología, pero el país está demandando un tipo de profesionales o de técnicos que vengan a sumarse a la dinamización de los sectores productivos del país. Entonces está colocado, digamos, en la mesa este enfoque de la rama educativa desde esta perspectiva de preparar el talento humano que tiene nuestro país para poder insertarse en las dinámicas económicas que hoy están empujando. Por ejemplo, hemos hablado del tema del clúster de aeronáutica. Okay. ¿Cuántos profesionales están listos para incursionar en el tema de aeronáutica en el país? Entonces, ese es como un ejemplo, porque hay una demanda, ¿verdad? O en el tema de electrónica, o en la industria del plástico. O sea, que son sectores que pueden y tienen ventajas comparativas a nivel regional, a nivel mundial, pero que no tiene la suficiente mano de obra calificada o profesionales para poder dinamizarlo con mucha más rapidez. Tenemos que hacer una pausa, directora, pero me gustaría que hablemos en la segunda parte de la entrevista cómo se va a ir generando este proceso de negociación en la próxima reunión que se prevé abordar y algunas expectativas que se tienen, en este caso desde el punto de vista del gobierno. Nos acompaña esta mediodía Ileana Rogel, directora ejecutiva de CONAMIPE, y el tema que estamos desarrollando es mesa de negociación entre el gobierno y el partido Arena en el área de empleo y crecimiento económico. Permítanos una pausa, regresamos en instantes en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad del lunes 24 de octubre me acompaña Ileana Rogel, directora ejecutiva de CONAMIPE, y el tema que estamos desarrollando es el proceso de negociación entre el gobierno y Arena en el área de empleo y crecimiento económico. Retomando entonces la entrevista, directora, me gustaría que hablemos un aspecto. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, ha mencionado en reiteradas ocasiones que el partido Arena ha cambiado la posición y las reglas de negociación en algunos de los encuentros, particularmente en el tema fiscal. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación de la presidenta de la Asamblea Legislativa y si ha sido esa misma práctica en la mesa de crecimiento económico? Sí, diferente.
¿verdad? No es la misma intensidad de conflictividad, por así decirlo, de lo que se vive en la mesa fiscal comparada con la mesa económica. De hecho, no hemos tenido hasta ahora ningún, digamos, discusión que nos permita imaginarnos que no avanzamos. Al contrario, creo que la actitud, el vicepresidente y el equipo que estamos nombrando y los delegados de Arena, hemos tenido unas reuniones muy cordiales, con mucho optimismo y sabiendo además del reto que significa, ¿verdad? Y de la responsabilidad que se nos ha dado al intentar colocar estos temas prioritarios y de ese análisis que nos permita imaginarnos un país que crece económicamente. En ese marco yo sí quiero destacar que aspiraría, ¿verdad?, a que en la mesa económica pues no hayan planteamientos del presidente del COENA en este sentido de querer que esta mesa no avance. Yo insisto, creo que nadie puede oponerse al desarrollo económico de los sectores productivos. Nadie podemos decir mejor esto que no se haga porque en esa medida afecta políticamente. Yo creo que es conveniente tomar las palabras de Monseñor Alas, ¿verdad?, donde hace un llamado realmente a sacar adelante al país. Yo creo que todas las fuerzas políticas junto al gobierno tenemos la obligación de trascender un poco más allá de los intereses particulares. El país no está en crisis porque nosotros, desde el lado de gobierno, digamos, hemos querido que esté en crisis. Esta crisis fiscal es histórica, ¿verdad? El país se viene endeudando desde hace más de 25 años. Entonces, es como, yo siempre le digo, le explico a la gente que es como eso cuando uno le recibe su salario, ¿verdad?, y empieza a pagar, pero ya llega un momento en que ya no le alcanza para pagar las deudas y empieza a refinanciar y a buscar un crédito para resolver sus necesidades particulares. Así está el país y no es casual, o sea, venimos en una situación, repito, donde la baja recaudación de impuestos, donde el problema de elevación, elusión, han afectado las finanzas públicas. ¿Y qué opción ha tenido? Irse a buscar préstamos. Creo que no puede ser eterno esto y por eso es que yo le doy una preponderancia muy importante a esta mesa económica. Okay. Y igual que la mesa del café y la mesa de pensiones, porque son temas coyunturales, pero que si logramos resolver esos cuellos de botella que no nos permiten salir de esta trampa de bajo crecimiento en la que hemos estado en los últimos 20, 25 años, si no nos ponemos de acuerdo para activar el aparato productivo, pues vamos a seguir patinando en esta misma situación. Yo creo que el país tiene ahora una gran oportunidad y debemos de aprovecharla, ¿verdad? Quiero aprovechar, directora, para pedirle a los amigos de producción si nos pueden proyectar una imagen de un tuit que publicó el fin de semana pasado, en este caso Mauricio Interiano, el presidente del COEN, y menciona así: en mesa de diálogo exigimos la ley de responsabilidad fiscal, que estuvo una negociación a finales de la semana pasada y la expectativa era que en la plenaria pues, de la semana pasada se aprobase, la auditoría de puestos dentro del gobierno de El Salvador y la derogación a la última reforma del FO. Entonces, eso fue un tuit que se publicó el 22 de octubre, en la noche del 22 de octubre. Y aquí hay un aspecto que me gustaría tener su apreciación, directora. ¿Qué tanto el tema fiscal es el que está supeditando o podría supeditar el proceso de negociación en las otras mesas? Como usted bien mencionaba, claro, la mesa económica es un eje clave con las cuales se articulan con las otras tres, pero ¿qué tanto puede ser el riesgo que la agenda del Partido Arena solo sea en el asunto eminentemente fiscal? Sí. Mire, yo me atrevería a decir que hay un mal enfoque, ¿verdad? Desde ese tipo de planteamientos que hace el presidente del COENA me parecen, voy a usar una palabra quizás muy fuerte, pero muy reduccionista. O sea, el problema es mucho más complejo que eso. Estas tres medidas que él está proponiendo, pues son, yo entiendo por los informes que hemos tenido, que hay avances sustanciales respecto a la ley de responsabilidad fiscal, que a la hora que se van a tomar acuerdos, ¿verdad?, el partido de oposición se retracta y los otros son parte de la complejidad del área fiscal. Yo insisto en que si bien es cierto, este es un tema trascendental y hay que resolverlo a la brevedad posible y no va a ser a cuentagotas. O sea, creo que el presidente de la República, los diputados han puesto sobre la mesa, digamos, la complejidad
no es con 400.000 ni 500.000, se necesitan 1.200 millones de dólares para poder salir a flote de esta coyuntura en particular. Entonces, en ese contexto creo que de repente tengo esa sensación de poca madurez al abordaje de esos temas y perdón, pero tengo que decirlo con esa connotación porque creo que el país debe de hacernos pensar y reflexionar más allá de esta coyuntura, ¿verdad? Es clave, no podemos dejar caer al país en una situación mucho más compleja de la que se tiene. Yo estoy segura que los sectores productivos están atentos a la búsqueda de soluciones integradas, ¿verdad? Y aquí la parte política tiene un peso sumamente trascendental para resolverlo. Desde la mesa económica, nuestro vicepresidente ha sido muy categórico de decir, avancemos lo más que podamos con estos temas. La próxima reunión vamos a conocer un poco más en detalle de algo otras propuestas que Arena quiere plantear, porque quiero mencionar que los 12 temas que tenemos hoy por hoy inventariados, ahí ya se suma, digamos, lo que ha propuesto el gobierno y lo que ha propuesto el partido de oposición. Okay. Y aspiramos que este martes, ¿verdad?, en la reunión, pues volvamos a revisar y a conocer un poco más de las propuestas de Arena. Se me olvidó mencionar, en el inventario de temas, hemos imaginado que tomamos acuerdos para lograr determinar una zona económica con potencialidad importante, la zona de la Unión. No, más allá del puerto, ¿verdad? Hay toda una actividad económica importantísima que se puede generar en la zona de la Unión y ya hemos empezado también a abordar esta temática. Hay un aspecto de esta negociación, directora, que me gustaría también conocer su punto de vista, es, hay 4 mesas y cómo poder desarrollar una lectura integrada. Por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva ha mencionado que deben pagar impuestos los que más tienen. ¿Y cómo hacer esta negociación, por ejemplo, en la mesa de crecimiento, que se ve el tema de inversiones, que también, en este caso, la inversión extranjera o la inversión interna pueda pagar más impuestos para sostener también las finanzas públicas? Es decir, ¿cómo hacer esta lectura integrada por los traslapes que implican estas 4 mesas de negociación? Sí. Bueno, yo debo de destacar que quien está al frente de todo este proceso realmente es el presidente de la República. El vicepresidente le informa al presidente cada semana, ¿verdad?, los temas, los avances, hasta dónde vamos, y cada mesa, de igual manera, ¿verdad?, le informa al presidente de la República. O sea, estamos hablando que la mayor autoridad del país está al frente de este proceso de las mesas de negociación. Y en ese contexto, pues, la retroalimentación que hace el vicepresidente al presidente y cada uno de los equipos que está en la mesa es lo que va a permitir darle coherencia, ¿verdad?, y articulación al abordaje de las diferentes temáticas. Obviamente, por ejemplo, el sector café es un sector clave, dinamizador de empleo temporal, de exportaciones, etcétera. Entonces, está vinculado con la mesa económica, pero por su particularidad, ¿verdad?, es que se ha separado. Igual el tema de pensiones, ¿verdad?, está vinculado al tema fiscal, pero tiene una particularidad y es que hay que abordarlo con todos los detalles para buscar una solución más integral. Entonces, nuestra máxima autoridad de gobierno, digamos, es la que le va a dar coherencia, articulación a este ejercicio que estamos realizando. Por otra parte, directora, ¿cómo queda el tema de representatividad de intereses sociales? Evidentemente es una mesa entre dos partes, está el partido Arena que representa intereses empresariales, corporativos, está el gobierno que tiene sus intereses, pero ¿dónde quedan los intereses sociales? ¿Dónde quedan los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, de todas las expresiones organizadas, ONGs, movimientos y demás en este proceso de negociación? Porque se van a tocar temas sustanciales de la vida del país, en sus 4 mesas, sus 4 componentes. Entonces, ¿cómo quedan representados o manifestados esos intereses sociales ahí? Sí. De hecho, ya el vicepresidente ha hecho algún comentario al respecto sobre, además de tener reuniones con la empresa privada, ¿verdad?, se van a provocar algunos espacios para informar a otros sectores vinculados a la toma de decisiones en torno a estos primeros temas inventariados, de tal manera de retroalimentar, oír opiniones. Son temas de nación,
¿verdad? El tema del agua es un tema de nación, el tema energético de igual manera. Activar, digamos, a los sectores productivos pasa por ese diálogo con los trabajadores. Y este fin de semana se evaluaba la posibilidad, y así lo ha pedido también organizaciones del movimiento social, lo ha solicitado, que se dialogue y se informe también de cómo se está avanzando. Entonces, digamos que hoy por hoy esta mesa que ha tenido reuniones bilaterales empieza también ya a reunirse con la ANEP y va a empezar a reunirse con otras gremiales y con otros espacios que generen la búsqueda de consensos y respaldos políticos que van a ser fundamentales. Y por supuesto la sociedad civil expresada en ONGs, en asociaciones, de igual manera van a tener un espacio para poder generar, digamos, estos informes de primera mano. ¿Tendrían oportunidad de participar en estas mesas de negociación, ya sea como contrapartida o exponer ante los miembros de estas mesas los puntos de vista de las expresiones de los intereses sociales? ¿Se ha considerado hasta este momento, directora? No hemos hablado de eso, ¿verdad? Sería mentira decirle que ya lo hemos abordado esto. Yo creo que hablamos en algún momento de manera genérica de la necesidad de que los diferentes actores y sectores conozcan, ¿verdad?, de lo que estamos trabajando. Sin embargo, no hemos dicho con quiénes, ni cuándo, ni cómo. Okay. Entonces, muy probablemente haya necesidad de abordar metodológicamente cómo es que trasladamos lo que está ocurriendo en esta mesa entre el gobierno y el partido de oposición. Cierro la entrevista con esta última pregunta y me gustaría tener su apreciación muy puntual, directora. A su criterio como directora de CONAMIPE, ¿cuál es el criterio principal o cuál es el tema principal que debe llegar a un acuerdo de esta mesa? Hay 12 temáticas, evidentemente son varios temas integrados y complejos, pero desde su perspectiva, ¿cuál es el esencial en el cual debe tener un acuerdo entre las partes y un acuerdo con cierta agilidad? Bueno, a nivel general, la gran apuesta es tomar medidas para la generación de empleo digno. Eso es, digamos, como el punto medular. Si nosotros somos capaces de crear acuerdos que se traduzcan en leyes, en mecanismos, en instrumentos, en políticas para generar oportunidades de empleo, ese es el gran propósito. Sí. Por eso es que estos sectores, ¿verdad?, seleccionados nos indican que si le apostamos a esto, más empezar a revisar todo lo que establece la política de transformación productiva, donde ya el sector industria manufacturera tiene un rol estratégico, yo creería que si vamos destrabando los cuellos de botella que hay en torno, digamos, a dinamizar a estos sectores, vamos a dar señales concretas, ¿verdad? Pero va en ese rumbo, cómo generar empleo digno y, por supuesto, dinamizando al tejido productivo nacional. Ese es como el fin último, digamos, de esta mesa de trabajo. Directora, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, te agradezco muchísimo y un saludo a todos los televidentes. Espero que algo ayude a esclarecer, digamos, este trabajo que estamos haciendo en esta mesa económica. Gracias, directora. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar para que nos esté actualizando un poco de cómo va la negociación entre el gobierno y el Partido Arena sobre el tema del área de empleo y crecimiento económico. Y estuvo con nosotros Ileana Rogel, directora ejecutiva de CONAMIPE, y fue justamente ese el tema que desarrollamos, negociación entre el gobierno y el Partido Arena en el área de empleo y crecimiento económico. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.